está en la tienda de las citas, y vaciará el resto de la sangre al pie del altar de los holocaustos, a la entrada de la tienda de las citas. Después, quitará la grasa del novillo sacrificado por el pecado, tanto la que cubre las entrañas como la que está encima, los riñones y el sebo adherido a estos y a los lomos, junto con la telilla del hígado. Hará como se hace con los sacrificios de comunión. Lo quemará sobre el altar de los holocaustos. Todo lo restante del animal, la piel, toda la carne, la cabeza, patas, intestinos y el excremento, lo llevará fuera del campamento, a un lugar limpio, donde se suelen echar las cenizas de las víctimas. Ahí lo quemarán sobre un montón de leña. Si toda la comunidad de Israel ha pecado por ignorancia, sin darse cuenta de que hizo alguna cosa prohibida por Yahvé, en cuanto la comunidad se dé cuenta del pecado, ofrecerá un novillo como sacrificio por el pecado. Lo llevarán a la entrada de la tienda de las citas, y los ancianos del pueblo pondrán las manos sobre la cabeza del ternero en la presencia de Yahvé. Ahí sacrificarán el novillo. El sacerdote ungido llevará parte de la sangre de la tienda de las citas. Allí mojará su dedo en sangre y hará 7 aspersiones hacia el velo. Teñirá también con sangre los cuernos del altar que está ante Yahvé en la tienda de las citas, y derramará la sangre restante al pie del altar de los sacrificios que está a la entrada de la tienda de las citas. Luego quitará toda la grasa y la quemará sobre el altar, haciendo en todo esto con el novillo lo mismo que se hace al ofrecer el sacrificio por el pecado del sacerdote. Así hará la expiación por ellos y serán perdonados. Sacarán el ternero fuera del campamento y lo quemarán también como el primero, por ser el sacrificio por el pecado de toda la asamblea. Si es un jefe el que por inadvertencia hizo una de las muchas cosas que prohíbe la ley de Yahvé, haciéndose culpable, en cuanto se dé cuenta de su pecado, traerá como ofrenda un macho cabrío sin defecto. Le pondrá su mano sobre la cabeza y lo degollará en el lugar donde se sacrifica el holocausto en presencia de Yahvé. Es un sacrificio por el pecado. El sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima y derramará la sangre al pie de este altar. El sebo lo quemará encima, como se hace en los sacrificios de comunión. De esta forma el sacerdote hará la expiación por la persona, por sus pecados, y será perdonado. Si es un propietario el que inadvertidamente hizo una de las muchas cosas que prohíbe la ley de Yahvé, haciéndose culpable, en cuanto se dé cuenta del pecado cometido, presentará como ofrenda una cabra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará en el lugar de los holocaustos. El sacerdote mojará su dedo en la sangre, teñirá con ella los cuernos del altar de los holocaustos y derramará el resto junto a su base. Quitará toda la grasa, como suele quitarse de los sacrificios de comunión. La quemará sobre el altar como calmante olor para Yahvé. Así hará la expiación por la persona y por su pecado, y será perdonada. Si ofrece por el pecado una ovejita, tomará una oveja sin defecto, pondrá la mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará en el lugar donde se degüellan las víctimas de los holocaustos. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y teñirá con ella los cuernos del altar de los holocaustos. Luego derramará el resto de la sangre al pie del altar. También quitará toda la grasa, así como se quita del ternero sacrificado en sacrificio de comunión. La quemará sobre el altar, encima de los sacrificios, haciendo la expiación por el que ofrece y por su pecado, y le será perdonado. Capítulo 5. Levítico. Sacrificios por varios delitos. Lo que sigue vale para las personas que se encuentran culpables porque podía testificar respecto de algún crimen del que fue testigo ocular o del que supo, y sin embargo, al oír las palabras de la maldición contra quien no denunciará,
no quiso denunciar al culpable. Vale también para la persona que toque por inadvertencia cosas impuras, ya sea el cuerpo de una bestia impura o de un animal impuro, o bien de algún reptil impuro. Cuando se entere, se vuelve culpable. Lo mismo para quien toque por inadvertencia cualquiera de las inmundicias humanas con que puede contaminarse y después se da cuenta y entonces se encuentra con un delito. O bien, la persona que por inadvertencia jura y pronuncia un juramento insensato de cualquier clase, pero después se da cuenta y así se encuentra con un delito. En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Si a la persona no le alcanza para una res, ofrecerá a Yahvé 2 tórtolas o 2 pichones, uno por el pecado y otro en holocausto. La entrega al sacerdote, el cual, ofreciendo uno por el pecado, le retorcerá la cabeza hacia las alitas, de manera que quede pegada al cuello y no enteramente separada. Rociará con su sangre la pared del altar y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Es un sacrificio por el pecado. El otro pájaro lo quemará en sacrificio de holocausto, como se acostumbra a hacer. Así es como el sacerdote hará la expiación por esta persona, por su pecado, y será perdonado. Si a esta persona tampoco le alcanza para ofrecer 2 tórtolas o 2 pichones, ofrecerá por el pecado para que se le perdone 1/10 parte de flor de harina. No le pondrá aceite ni pondrá encima incienso, pues es ofrenda por el pecado. La entregará al sacerdote, el cual, tomando un puñado entero de harina, la quemará sobre el altar encima de los holocaustos para Yahvé, para que se acuerde del que ofrece, y así el sacerdote hará la expiación por esta persona y por su pecado, y le será perdonado. El resto de la ofrenda será para el sacerdote. Yahvé habló a Moisés para decirle: si alguno ha pecado por error al no dar todo lo que debe consagrar a Yahvé, ofrecerá por su pecado un carnero sin defecto, una res de ganado menor que tú apreciarás según lo que vale en ciclos de plata, según el peso del santuario. Este hombre devolverá lo que no dio para el santuario y lo dará al sacerdote, agregando una 1/5 parte. El sacerdote hará la expiación por él, haciendo el carnero por el pecado, y quedará perdonado. Si alguno ha pecado haciendo alguna cosa de las prohibidas por la ley, ha cometido un delito aunque no se dé cuenta y carga con un pecado. Si lo juzgas conveniente, traerá al sacerdote un carnero sin defecto, una res de ganado menor. El sacerdote hará la expiación por él, pues lo hizo sin advertencia, y quedará perdonado, pues no hay duda de que cometió un delito a los ojos de Yahvé. Sacrificios por pecados de malicia. Yahvé habló a Moisés para decirle: aquí viene el caso del que cometió un pecado de infidelidad a Yahvé en la forma siguiente: defraudó a su prójimo respecto a algún depósito que éste le había confiado, o le quitó una cosa por la fuerza, o lo explotó, o mintió respecto de una cosa perdida que encontró, o hizo falso juramento en cualquier asunto en que los hombres suelen pecar. El que pecó y cometió un delito tendrá que devolver lo que robó o quitó a la fuerza, o lo que guardó del depósito o de la cosa perdida que encontró y por la que hizo falso juramento. Añadirá además la 1/5 parte. Si lo juzgas conveniente, traerá a Yahvé su sacrificio por el pecado, un carnero sin defecto,
una res de ganado menor y lo dará al sacerdote. El sacerdote hará la expiación por esta persona en presencia de Yahvé y le será perdonado el pecado que haya cometido. Capítulo 6. Leyes referentes a los sacrificios. Yahvé habló a Moisés para decirle: da esta orden a Aarón y a sus hijos. Esta será la ley del holocausto, es decir, de la víctima totalmente quemada. La dejarán en el altar durante toda la noche hasta el amanecer. El fuego del altar no se apagará. A la mañana, después de ponerse su túnica de lino y sus calzones de lino, el sacerdote recogerá las cenizas que el fuego dejó al quemar la víctima y las pondrá junto al altar. Luego cambiará sus vestiduras por otras antes de llevar las cenizas fuera del campamento y las echará en un lugar puro. El fuego del altar habrá de ser alimentado de manera que nunca se apague. El sacerdote echará leña cada día por la mañana y pondrá encima las víctimas del holocausto, así como la grasa de las víctimas de comunión. El fuego arderá perpetuamente en el altar, no debe apagarse. Esta es la ley de las ofrendas. Los hijos de Aarón las ofrecerán en presencia de Yahvé frente al altar. El sacerdote tomará de la ofrenda un puñado de flor de harina mezclada con aceite. Y todo el incienso que haya puesto encima. Y lo quemarán en el altar para Yahvé en nombre del que lo ofreció. Lo que quede será para Aarón y sus hijos. Lo comerán sin ponerle levadura en un lugar santo dentro de la morada. No le pondrán levadura, pues esta es la parte que les doy en mis sacrificios por el fuego, y será cosa muy sagrada. Lo mismo que la víctima por el pecado o por algún delito. Todo varón de la descendencia de Aarón podrá comerla. Esta será para sus descendientes una ley perpetua. Todo lo que toque esas cosas sacrificadas por el fuego para Yahvé pasará a ser santo también. Yahvé habló a Moisés para decirle: esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos ofrecerán a Yahvé en el día de su consagración. Una décima de flor de harina, lo mismo como la ofrenda perpetua, la mitad por la mañana y la otra por la tarde. La freirán en aceite en una sartén y la ofrecerán caliente. Presentarán los pedacitos fritos como ofrenda de calmante olor para Yahvé. Uno de los hijos del sacerdote que ha sido ungido podrá ofrecerle en su lugar. Esta ofrenda será quemada entera en el altar. Esto será un rito perpetuo. Toda ofrenda que presente uno de los sacerdotes será consumida totalmente. No se comerá nada de ella. Yahvé habló a Moisés para decirle: dile a Aarón y a sus hijos: esta es la ley de la víctima ofrecida por el pecado. Será sacrificada ante Yahvé en el mismo lugar donde se ofrece el sacrificio del holocausto. Es una cosa muy sagrada. El sacerdote que lo ofrece la comerá en un lugar santo, a la entrada de la tienda de las citas. Cualquier cosa que toque las carnes sacrificadas será santificada. Si cae una gota de sangre sobre algún vestido, se lavará en lugar santo. La vasija de barro en que fue cocida será quebrada. La de cobre, en cambio, se fregará y lavará con agua. Todo varón de entre los sacerdotes podrá comer la carne de esta víctima, la cual es cosa muy sagrada. En cambio, siempre que la sangre de la víctima por el pecado haya sido introducida en la tienda de las citas para hacer la expiación, no se comerá, sino que se echará al fuego.
Levítico